Con manos temblorosas por la artritis y el corazón destrozado por la pobreza, doña Carmen acogió a su nieta embarazada en una cabaña que apenas resistía el embate de la lluvia. Lo que no sabía era que bajo aquella tierra despreciada por todos se escondía un secreto ancestral que transformaría su sufrimiento en el legado más valioso que jamás pudo imaginar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de la tarde se filtraba por las rendijas de aquella humilde cabaña de madera, proyectando finas líneas doradas sobre el suelo de tierra. Sentada en una vieja mecedora que crujía con cada movimiento, doña Carmen contemplaba a su nieta Lucía, quien descansaba sobre un improvisado lecho de paja. A sus 17 años, el vientre abultado de 7 meses de embarazo contrastaba con su rostro aún infantil. La anciana suspiró profundamente mientras pasaba una mano arrugada por el cabello plateado que caía sobre sus hombros. Sus 72 años pesaban hoy más que nunca. «Abuela, ¿crees que seré una buena madre?», preguntó Lucía con voz temblorosa, rompiendo el silencio que envolvía la habitación. Carmen detuvo el balanceo de la mecedora y miró directamente a los ojos de su nieta, aquellos ojos que le recordaban tanto a los de su hija Mariana, fallecida hace 3 años en un accidente que dejó a Lucía bajo su cuidado. «Serás la madre que decidas ser, mi niña», respondió con esa sabiduría que solo los años pueden otorgar. «No es fácil, nunca lo ha sido, pero tienes algo que muchas no tienen, amor para dar». La joven acarició su vientre y cerró los ojos conteniendo las lágrimas que amenazaban con escapar. Desde que Rodrigo, el padre de su bebé, había desaparecido al enterarse del embarazo, Lucía había encontrado refugio únicamente en aquella cabaña al borde del pueblo, junto a su abuela Carmen, una mujer que nunca había conocido la abundancia, pero que rebosaba de aquella riqueza que no se puede contar con monedas. La vida en aquel rincón olvidado de Santa Clara era dura. La pensión de Carmen apenas alcanzaba para lo básico, y las oportunidades de trabajo para una adolescente embarazada eran prácticamente inexistentes. Sin embargo, en medio de la escasez material, existía una abundancia de dignidad y determinación que mantenía a flote a las dos mujeres. «¿Te duele?», preguntó Carmen al notar que Lucía se sobresaltaba ligeramente. «Solo está pateando», sonrió la joven, tomando la mano de su abuela para colocarla sobre su vientre. «Siente, abuela, creo que será futbolista». Los ojos cansados de Carmen se iluminaron al sentir el movimiento bajo su palma. Por un instante, los problemas que las acechaban parecieron disolverse en la magia de aquel momento, compartido entre 3 generaciones, una de ellas aún por llegar al mundo. El médico del pueblo, don Ernesto, había advertido sobre los riesgos de un parto en aquellas condiciones. Lucía era demasiado joven, la cabaña demasiado precaria, y el hospital más cercano quedaba a más de 2 horas por caminos difícilmente transitables. Pero Carmen se negaba a rendirse ante las circunstancias. Había criado a 3 hijos en condiciones similares y ahora estaba decidida a hacer lo mismo por su bisnieto. «Mañana iré al pueblo», dijo Carmen mientras se levantaba con dificultad. Sus articulaciones protestaban cada vez más con el paso de los años. «Doña Mirta me encargó 2 colchas tejidas y con eso podré comprar más vitaminas para ti». «Pero abuela, tus manos...» «El médico dijo que debes descansar por tu artritis», protestó Lucía, preocupada al ver las manos deformadas de la anciana. Carmen hizo un gesto desestimando la preocupación. «Estas manos han trabajado durante más de 60 años, mi niña. No se van a quejar ahora que más las necesitamos». Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de naranja y púrpura, anunciando el final de otro día.
Carmen encendió la vieja lámpara de queroseno, iluminando tenuemente la estancia. En la pequeña cocina improvisada, puso a hervir las últimas papas y zanahorias que quedaban de su huerto. La cosecha había sido escasa este año debido a la sequía, pero siempre se las arreglaba para poner algo en la mesa. «¿Sabes?», comenzó Carmen mientras pelaba las verduras con movimientos precisos a pesar del dolor. «Cuando tu madre estaba embarazada de ti, soñé con un pájaro que construía su nido en mi ventana. En nuestro pueblo dicen que eso significa que el bebé traerá buena fortuna». Lucía sonrió, reconfortada por las historias de su abuela, que siempre parecían tener el poder de aliviar sus temores. «¿Y tuviste razón? ¿Traje buena fortuna?». Los ojos de Carmen se humedecieron mientras recordaba a su hija. La mayor fortuna que puede tener una madre es ver crecer a sus hijos. Tu madre fue muy afortunada por tenerte, aunque el tiempo juntas fuera demasiado corto. Un silencio cargado de emociones envolvió la cabaña mientras ambas mujeres se sumergían en sus propios pensamientos. La vida no había sido generosa con ninguna de las dos, pero se tenían la una a la otra, y pronto una nueva vida se uniría a ellas. La cena fue modesta, pero reconfortante. Mientras comían, Carmen le contó a Lucía sobre los tiempos en que el pueblo prosperaba gracias a la mina de plata que ahora estaba abandonada. Le habló de fiestas y tradiciones que se habían perdido con los años, de remedios antiguos para aliviar los dolores del parto y de canciones de cuna que pronto podría cantar a su bisnieto. «¿Qué vamos a hacer cuando nazca el bebé, abuela?», preguntó Lucía, expresando la preocupación que ambas compartían, pero rara vez mencionaban. Carmen dejó su plato y tomó las manos de su nieta entre las suyas. «Lo mismo que hemos hecho siempre, mi niña. Seguir adelante, un día a la vez. No será fácil, pero nada que valga la pena lo es». Esa noche, mientras Lucía dormía, Carmen sacó de debajo de su colchón una pequeña caja de metal. Al abrirla, contempló su contenido: algunas monedas ahorradas con sacrificio, un anillo de bodas que nunca había querido vender a pesar de las dificultades, y un papel doblado cuidadosamente. Era el título de propiedad de aquel terreno donde se alzaba la cabaña. No valía mucho, pero era todo lo que tenía para dejarle a su nieta y al bebé que estaba por venir. «No es mucho», susurró para sí misma, «pero quizás sea suficiente para darles un comienzo». Lo que Carmen no podía imaginar esa noche, mientras guardaba nuevamente su tesoro bajo el colchón, era que aquel pedazo de tierra que consideraba insignificante escondía algo que cambiaría el destino de su familia para siempre. Algo que había permanecido oculto durante décadas, esperando ser descubierto. Un secreto que convertiría su legado en algo verdaderamente extraordinario. Pero por ahora, en la quietud de la noche, solo eran dos mujeres enfrentando juntas la incertidumbre del futuro, sostenidas por un amor que trascendía generaciones y dificultades. Carmen apagó la lámpara y se acostó en su cama, escuchando la respiración tranquila de su nieta. Mañana sería otro día de lucha, pero también de esperanza, y por esta noche eso era suficiente. El amanecer llegó con el canto de los gallos y el murmullo distante del río que serpenteaba cerca de la cabaña. Carmen ya estaba despierta, sus manos trabajando diligentemente en la última colcha que debía entregar a doña Mirta. Sus dedos, nudosos y endurecidos por décadas de trabajo, se movían con precisión entre los hilos de colores, creando patrones que había aprendido de su propia abuela. El dolor era constante, pero Carmen había aprendido a convivir con él, como con tantas otras penurias que la vida le había presentado. Lucía se despertó cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las rendijas de la ventana. Observó en silencio a su abuela,
admirando la fortaleza de aquella mujer que, a pesar de tener tan poco, nunca se quejaba, nunca se rendía. «Buenos días, abuela», saludó Lucía, incorporándose con dificultad debido al peso de su vientre. «Buenos días, mi niña», respondió Carmen sin apartar la vista de su labor. «¿Cómo amanecieron hoy tú y el pequeño futbolista?». Lucía sonrió, acariciando su vientre. «Inquieto como siempre. Creo que tiene prisa por conocer el mundo». «Que tenga paciencia», comentó Carmen. «Aún faltan unas semanas y tenemos mucho que preparar». Después de un desayuno sencillo de café de maíz y las últimas tortillas que quedaban, Carmen se preparó para ir al pueblo. Se puso su mejor vestido, uno azul descolorido pero pulcramente limpio, y se cubrió los hombros con un rebozo tejido por ella misma. «Regresaré antes del atardecer», prometió mientras guardaba las colchas en una bolsa de tela. «Hay frijoles remojados para el almuerzo. No te esfuerces demasiado y si viene doña Juana a revisar el huerto, dile que le agradezco las semillas que nos trajo la semana pasada». Lucía asintió, preocupada por el largo camino que su abuela debía recorrer. «Ten cuidado con la cuesta del cerro, abuela. Ayer llovió y puede estar resbaloso». Carmen besó la frente de su nieta antes de partir. «He caminado ese camino más veces de las que puedo contar, mi niña. No te preocupes por mí». El trayecto hacia Santa Clara era arduo. Un sendero de tierra que serpenteaba entre colinas, bordeaba el río y finalmente desembocaba en la plaza principal del pueblo. Carmen lo recorría 2 veces por semana, cargando sus tejidos a la ida y provisiones a la vuelta. Cada paso era un pequeño triunfo sobre el dolor que atenazaba sus articulaciones, cada colina superada una victoria de su voluntad sobre su cuerpo envejecido. A mitad de camino, se detuvo junto al gran árbol de ceiba que marcaba la mitad del trayecto. Se sentó en sus raíces para descansar como hacía siempre. Desde allí podía contemplar el valle donde se asentaba Santa Clara, con sus casas de colores deslavados agrupadas alrededor de la iglesia colonial. También podía ver, en la dirección opuesta, la solitaria cabaña donde había transcurrido la mayor parte de su vida. Ese terreno había sido un regalo de don Sebastián, el antiguo dueño de la mina, para su abuelo que había trabajado allí toda su vida. No era gran cosa, un pedazo de tierra árida en la periferia del pueblo, pero para Carmen representaba todo: raíces, hogar, independencia. Mientras descansaba, 2 jinetes pasaron por el camino. Carmen los reconoció de inmediato: Esteban Quirós y su hijo Javier, dueños de casi todas las tierras fértiles del valle. «Buenos días, doña Carmen», saludó el mayor de los Quirós, deteniendo su caballo. «¿Sigue pensando en mi oferta por su terreno?». Carmen apretó los labios antes de responder. Desde que se había corrido la voz sobre la posible reapertura de la mina, los Quirós se habían empeñado en comprar todas las propiedades circundantes. «Mi respuesta sigue siendo la misma, don Esteban. Ese terreno no está en venta». El hombre intercambió una mirada con su hijo antes de volver a dirigirse a Carmen. «Sabe que le estoy ofreciendo más de lo que vale. Con ese dinero podría comprar una casa pequeña en el pueblo más cerca del médico. Sería mejor para su nieta en su estado». Carmen se levantó, recogiendo su bolsa de tejidos. «Agradezco su preocupación, pero ese terreno es todo lo que tengo para dejarle a mi nieta y a su bebé. No puedo venderlo». «Como quiera», respondió Quirós con un dejo de fastidio. «Pero piénselo bien, mi oferta no estará sobre la mesa para siempre». Los jinetes continuaron su camino, dejando a Carmen con una sensación de inquietud. ¿Por qué tanto interés en un pedazo de tierra que todos habían considerado inservible durante décadas? Al llegar al pueblo, Carmen se dirigió directamente a la tienda de doña Mirta. La mujer, corpulenta y de carácter fuerte, examinó las colchas con ojo crítico
antes de asentir con aprobación. «Hermoso trabajo como siempre, Carmen», dijo mientras sacaba el dinero acordado. «¿Cómo sigue Lucía?» «Creciendo cada día ella y el bebé», respondió Carmen con orgullo. «Debe ser difícil, en sus circunstancias», comentó Mirta, en un tono que mezclaba compasión y cierto juicio. En pueblos pequeños como Santa Clara, una madre soltera todavía era motivo de murmuraciones. Carmen enderezó su espalda dolorida. «Nos las arreglamos bien, Dios provee». Después de comprar algunas provisiones, arroz, frijoles, azúcar y las vitaminas para Lucía, Carmen hizo una parada en la oficina del médico. Don Ernesto, un hombre de unos 50 años que había regresado al pueblo después de estudiar en la capital, la recibió con genuina preocupación. «Doña Carmen, justo estaba pensando en ustedes. ¿Cómo sigue Lucía?» «Bien, doctor. El bebé se mueve mucho y ella tiene buen apetito». El médico asintió, pero su expresión seguía siendo grave. «Me preocupa que esté tan lejos, Carmen. El parto podría complicarse, y en esa cabaña, sin electricidad ni agua corriente». «Mis 3 hijos nacieron en esa cabaña», interrumpió Carmen con suavidad pero firmeza. «Y antes que ellos, yo misma nací allí». «Eran otros tiempos», suspiró el médico. «Al menos permítame visitarlas más seguido estas últimas semanas. Y prométame que si comienza el trabajo de parto, enviará a alguien a buscarme de inmediato». Carmen prometió que así lo haría, agradecida por la preocupación del médico, pero también un poco irritada por ser tratada como si no supiera cómo traer un niño al mundo. Antes de emprender el regreso, Carmen hizo una última parada en la iglesia. Encendió una vela frente a la imagen de la Virgen y rezó en silencio por la salud de Lucía y su bebé, por fuerzas para seguir cuidando de ellos y por una señal que le indicara el camino a seguir. Al salir de la iglesia, se encontró con el padre Francisco, un joven sacerdote que había llegado al pueblo apenas unos meses atrás. «Doña Carmen, qué gusto verla», saludó el cura. «¿Cómo está todo en casa?» «Bien, padre, preparándonos para la llegada del bebé». El sacerdote sonrió con calidez. «He estado pensando en ustedes. Si me lo permite, me gustaría visitar su casa un día de estos, bendecir el lugar para la llegada del pequeño». Carmen agradeció la oferta, aunque en el fondo se preguntaba si el interés del padre no tendría más que ver con las habladurías del pueblo sobre la situación de Lucía. El camino de regreso se hizo más pesado con la carga de provisiones y el cansancio acumulado. Al pasar nuevamente junto al árbol de ceiba, Carmen notó algo inusual. Un grupo de hombres con equipos de medición trabajaba en la colina cercana a su propiedad. Uno de ellos, al verla, se apresuró a guardar los instrumentos. Esa noche, mientras preparaba la cena con las provisiones recién compradas, Carmen le contó a Lucía sobre su encuentro con los Quirós y los misteriosos hombres en la colina. «¿Crees que realmente vayan a reabrir la mina, abuela?», preguntó Lucía mientras pelaba unas papas. «No lo sé, mi niña, pero algo está pasando, eso es seguro. Don Esteban no insistiría tanto en comprar nuestro terreno si no tuviera un motivo importante». «¿Y si deberíamos vender?», sugirió Lucía tímidamente. «Con ese dinero podríamos tener una vida más fácil en el pueblo, más cerca del médico, como dijo don Esteban». Carmen miró a su nieta con una mezcla de ternura y determinación. «Este terreno es nuestro legado, Lucía. Ha estado en nuestra familia por generaciones. No es solo tierra, es nuestra historia, nuestras raíces, y algo me dice que hay más valor en él del que podemos ver a simple vista». Esa noche, la lluvia comenzó a caer con fuerza sobre el techo de lámina de la cabaña. El repiqueteo constante del agua creaba una melodía que Carmen había escuchado toda su vida, un arrullo familiar que contrastaba con la inquietud que sentía en su interior. Sentada junto a la ventana,
Observaba las gotas deslizarse por el cristal roto, parcialmente cubierto con un plástico para evitar que el agua entrara. Lucía dormía intranquila, su vientre más prominente que nunca bajo la delgada manta. De vez en cuando se movía incómoda, como si el bebé también estuviera inquieto esa noche. Carmen no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquellos hombres con equipos de medición cerca de su propiedad. Recordó las historias que su abuelo le contaba sobre la mina, de cómo la veta principal se había agotado, obligando a cerrarla, pero también de cómo siempre había rumores sobre ramificaciones no descubiertas, túneles inexplorados que podrían contener riquezas aún sin explotar. «Abuela, ¿no puedes dormir?». La voz somnolienta de Lucía interrumpió sus pensamientos. «El ruido de la lluvia me mantiene despierta», mintió Carmen, no queriendo preocupar a su nieta con sus cavilaciones. Lucía se incorporó con dificultad y se acercó a donde estaba su abuela. A pesar de su avanzado embarazo, se movía con la gracia propia de la juventud, algo que Carmen observaba con una mezcla de nostalgia y orgullo. «Cuéntame otra vez cómo era este lugar cuando eras niña», pidió Lucía, sentándose en el suelo junto a la silla de Carmen, apoyando su cabeza en el regazo de la anciana como solía hacer cuando era pequeña. Carmen sonrió, comenzando a acariciar el cabello de su nieta con sus dedos deformados por la artritis. Era un lugar lleno de vida. La mina daba trabajo a casi todos los hombres del pueblo. Los domingos había feria en la plaza con músicos que venían desde lejos. Tu bisabuelo trabajaba de capataz y era respetado por todos. ¿Y la cabaña? No era muy diferente a como es ahora, pero teníamos más animales, gallinas, un par de cabras, incluso un caballo viejo que tu bisabuelo usaba para ir a la mina. En el huerto crecía de todo, maíz, calabazas, chiles. Tu bisabuela tenía buena mano para las plantas medicinales, conocía remedios para casi cualquier dolencia. Lucía cerró los ojos, dejándose llevar por las palabras de su abuela, imaginando un tiempo más próspero que contrastaba con la escasez actual. «Lo que más recuerdo», continuó Carmen, «son las noches como esta, cuando llovía. Mi abuelo encendía velas y nos contaba historias sobre tesoros escondidos en las montañas, sobre los túneles de la mina que se extendían como venas bajo la tierra, algunos tan profundos que nadie se atrevía a explorarlos completamente». «¿Crees que sea verdad? ¿Que hay tesoros escondidos?», preguntó Lucía con curiosidad. Carmen se encogió de hombros. «¿Quién sabe? Los viejos siempre han contado historias así. Lo que sí sé es que este terreno tiene más valor del que la gente cree, y no solo por los recuerdos que guarda». Un trueno retumbó en la distancia, haciendo que ambas se sobresaltaran. La lluvia arreciaba, y pronto notaron una gotera que comenzaba a formar un pequeño charco en el centro de la habitación. «Voy por un balde», dijo Carmen, levantándose con dificultad. «Déjame a mí, abuela», insistió Lucía. «No, tú descansa. No quiero que te resbales en el piso mojado». Mientras Carmen colocaba un viejo balde bajo la gotera, un ruido extraño captó su atención. Venía del exterior, como si alguien o algo se moviera sigilosamente alrededor de la cabaña. Intercambió una mirada inquieta con Lucía, quien también lo había escuchado. «Quizás es solo un animal buscando refugio de la tormenta», sugirió Lucía, aunque su voz delataba preocupación. Carmen asintió, pero tomó el viejo machete que guardaba cerca de la puerta. Con cautela, se acercó a la ventana, intentando ver algo a través de la cortina de lluvia. Por un momento, creyó distinguir una silueta humana que se alejaba apresuradamente, pero con la oscuridad y la lluvia no podía estar segura. «Mañana revisaré alrededor de la casa», dijo, más para tranquilizar a Lucía que porque realmente creyera que encontraría algo. Esa noche,
Carmen durmió intranquila, despertándose sobresaltada varias veces. Sus sueños estaban poblados de imágenes confusas, hombres excavando en su terreno, la antigua mina abriéndose como una boca hambrienta, y en el centro de todo, Lucía y su bebé aún no nacido, vulnerables y expuestos a peligros que Carmen no podía precisar. Al amanecer, la lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco. Carmen salió temprano a inspeccionar los alrededores de la cabaña. El suelo estaba blando y enfangado, y allí, cerca del pequeño cobertizo donde guardaban las herramientas, encontró lo que temía: huellas de botas que definitivamente no pertenecían a ninguna de ellas. Alguien había estado merodeando en su propiedad durante la noche. Con el corazón acelerado, Carmen siguió las huellas. Estas rodeaban la cabaña y luego se dirigían hacia el límite oeste del terreno, donde la propiedad colindaba con una zona rocosa que descendía hacia el antiguo camino de la mina. Las huellas se perdían entre las rocas, pero Carmen notó algo más. Algunas piedras parecían haber sido movidas recientemente, como si alguien hubiera estado excavando o buscando algo. Cuando regresó a la cabaña, encontró a Lucía preparando un té de hierbas. ¿Encontraste algo, abuela?, preguntó, notando la expresión preocupada de Carmen. La anciana dudó. No quería alarmar a su nieta, pero tampoco podía ocultarle la verdad. Alguien estuvo aquí anoche rondando la casa y parece que estaban interesados en la parte oeste del terreno. Lucía palideció. ¿Crees que deberíamos avisar a alguien? ¿Al comisario del pueblo? Carmen negó con la cabeza. Don Felipe es primo de los Quirós. No creo que nos ayude mucho. Hizo una pausa, reflexionando. Pero sí creo que deberíamos averiguar por qué hay tanto interés repentino en nuestro terreno. Después del desayuno, Carmen tomó una decisión. Lucía, quiero que revises entre las cosas de tu bisabuelo. Había una caja de metal con documentos viejos relacionados con la mina. Debe estar en el baúl grande, bajo mi cama. Mientras Lucía buscaba en el baúl, Carmen salió nuevamente, esta vez dirigiéndose hacia la parte oeste del terreno. Era una zona que rara vez visitaban, con terreno irregular y muchas rocas, poco apta para el cultivo o para cualquier uso práctico. Por eso mismo, Carmen siempre se había preguntado por qué su abuelo había insistido tanto en que esa porción específica nunca fuera vendida o modificada. Al llegar, notó que algunas piedras grandes habían sido efectivamente movidas, revelando lo que parecía ser la entrada a un túnel pequeño y estrecho, casi completamente cubierto por la vegetación y los derrumbes acumulados a lo largo de los años. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que hubiera una entrada a la mina en su propiedad? Una entrada que su propio abuelo había conocido pero mantenido en secreto. Cuando regresó a la cabaña, Lucía la esperaba con varios documentos amarillentos extendidos sobre la mesa. «Abuela, encontré algo», dijo, señalando un mapa desgastado. «Parece ser un plano antiguo de la mina, y mira esto». Carmen se acercó y observó donde señalaba el dedo de Lucía. Allí, claramente marcado, había un túnel que se extendía desde la mina principal hasta un punto que coincidía exactamente con la parte oeste de su terreno. «Tu bisabuelo era el capataz», murmuró Carmen, comenzando a entender. Él conocía todos los túneles, incluso aquellos que no estaban en los registros oficiales. «Hay más», continuó Lucía, mostrando una carta fechada pocos días antes de la muerte de su bisabuelo. «Es una carta que nunca envió, dirigida al dueño de la mina. Menciona una veta nueva y prometedora que había descubierto, pero que decidió no reportar porque la mina estaba a punto de cerrar y temía que los trabajadores no recibieran su parte justa». Carmen tomó la carta con manos temblorosas, leyendo las palabras escritas por su abuelo décadas atrás.
Él guardó el secreto todos estos años y se aseguró de que conserváramos este terreno. ¿Crees que los Quirós lo saben?, preguntó Lucía, comprendiendo de repente el valor potencial de su modesta propiedad. No todo, pero deben sospechar algo. Quizás encontraron documentos viejos o alguien que trabajó en la mina les contó rumores. Carmen dobló cuidadosamente la carta y el mapa. Por eso es tan importante que no vendamos, Lucía. No solo por tradición o sentimentalismo. Tu bisabuelo nos dejó más que un pedazo de tierra. Nos dejó un futuro. Esa tarde, mientras Carmen preparaba la comida, notaron una nube de polvo en el camino que conducía a la cabaña. Alguien se acercaba, y a juzgar por la velocidad, era urgente. ¿Quién será?, preguntó Lucía, asomándose a la ventana. Carmen entrecerró los ojos, intentando reconocer la figura que se aproximaba rápidamente. Es Miguel, el hijo de doña Juana. El joven, de unos 15 años, llegó jadeante a la puerta. Doña Carmen, mi mamá me envió a avisarle. Los Quirós han presentado una demanda. Dicen que este terreno les pertenece legalmente, que tienen documentos antiguos que lo prueban. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué documentos? Esta tierra ha estado en mi familia por generaciones. No lo sé, señora, pero el comisario don Felipe dijo que vendrían mañana para notificarle oficialmente. El muchacho hizo una pausa, dudando si continuar. Mi mamá dice que tenga cuidado. Hay rumores de que planean desalojarlas a la fuerza si es necesario. Carmen apenas pudo dormir esa noche. Se quedó sentada junto a la ventana, el viejo machete apoyado contra la pared, a su alcance. Sus ojos cansados vigilaban el sendero que conducía a la cabaña, esperando ver luces o sombras que anunciaran visitantes indeseados. Pero la noche transcurrió tranquila, iluminada solo por la luna menguante y el ocasional parpadeo de las luciérnagas. Lucía también estaba despierta, aunque fingía dormir para no preocupar más a su abuela. Su mente daba vueltas entre el miedo por la amenaza de desalojo y las pequeñas contracciones que había comenzado a sentir desde la tarde. No eran dolorosas, apenas un endurecimiento del vientre que venía y se iba, pero sabía que eran un aviso. Su bebé llegaría pronto, quizás antes de lo esperado. Al amanecer, Carmen preparó café más fuerte que de costumbre. Sus manos, hinchadas por la artritis y la falta de sueño, temblaban ligeramente mientras servía 2 tazas. ¿Qué vamos a hacer, abuela?, preguntó Lucía, incapaz de ocultar más su preocupación. Carmen tomó un sorbo de café antes de responder. Su rostro, marcado por arrugas profundas que contaban historias de sufrimiento y resiliencia, mostraba una determinación feroz. Luchar, mi niña, con las armas que tenemos. No será la primera vez que alguien intenta quitarnos lo nuestro. Sacó de su bolsillo el título de propiedad que había guardado celosamente durante décadas. El papel amarillento y desgastado en los bordes llevaba el sello oficial y la firma del antiguo registrador de propiedades. Este terreno fue un regalo del dueño de la mina a tu bisabuelo, en reconocimiento por salvar vidas durante el derrumbe del 52. Está todo legal y en regla. Pero si los Quirós tienen otros documentos, comenzó Lucía. Falsos, interrumpió Carmen con firmeza. Tienen que ser falsos, pero tienen dinero y poder, y nosotras, dejó la frase incompleta, consciente de su posición vulnerable. Mientras terminaban el desayuno, escucharon el inconfundible sonido de vehículos acercándose. Carmen se asomó a la ventana y vio 3 camionetas avanzando por el camino de tierra. La primera pertenecía al comisario don Felipe, la segunda era la lujosa camioneta negra de don Esteban Quirós, y la tercera, más grande, transportaba a varios hombres que Carmen no reconoció. «Vienen por nosotras», susurró Lucía, aferrándose instintivamente a su abuela.
Carmen se irguió todo lo que su pequeña estatura le permitía. «Quédate dentro. Yo hablaré con ellos». Salió al porche de la cabaña, el título de propiedad en una mano y toda una vida de dignidad como único escudo. Los vehículos se detuvieron frente a la casa, levantando una nube de polvo que se asentó lentamente en el aire húmedo de la mañana. Don Felipe bajó primero, visiblemente incómodo, evitando la mirada directa de Carmen. Después descendió don Esteban, impecablemente vestido con un traje que costaba más que todo lo que Carmen poseía. Los hombres de la tercera camioneta, 4 en total, permanecieron junto al vehículo, expectantes. «Doña Carmen», comenzó el comisario, aclarándose la garganta, «vengo en carácter oficial para notificarle que existe una disputa legal sobre la propiedad de este terreno. Don Esteban Quirós ha presentado documentos que sugieren que esta tierra fue vendida a su familia hace más de 40 años. «Eso es mentira», respondió Carmen, su voz firme a pesar del miedo que le atenazaba el estómago. «Tengo el título original, firmado y sellado. Esta tierra nunca fue vendida». Don Esteban dio un paso adelante, su sonrisa calculadora contrastando con la dureza de sus ojos. «Doña Carmen, entiendo su confusión. Usted ha vivido aquí mucho tiempo y es natural que sienta que le pertenece. Pero los hechos son los hechos. Tengo un contrato de compraventa firmado por su padre en 1980. Mi padre murió en 1975, replicó Carmen, sintiendo cómo la indignación reemplazaba al miedo. ¿Cómo podría haber firmado nada 5 años después? El comisario intervino, claramente incómodo con la situación. Ese es un asunto que deberán resolver los tribunales, doña Carmen. Mientras tanto, existe una orden temporal que permite a don Esteban inspeccionar el terreno, específicamente la parte oeste. «Es que ni siquiera disimulan», exclamó Carmen, entendiendo por fin el alcance de la trampa. «Ustedes saben lo que hay aquí, ¿verdad? Saben lo que mi abuelo encontró». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de don Esteban, confirmando las sospechas de Carmen. Por un instante, el hombre perdió su compostura habitual, pero rápidamente recuperó su máscara de cortesía forzada. «No sé de qué habla, señora. Solo quiero lo que legalmente me pertenece». «Nada aquí le pertenece», respondió Carmen, interponiéndose en el camino cuando don Esteban intentó avanzar hacia la cabaña. A pesar de su pequeño tamaño y su edad avanzada, la anciana irradiaba una determinación que hizo dudar al hombre. Don Felipe, preocupado por el cariz que tomaba la situación, intervino nuevamente. «Doña Carmen, por favor, no complique las cosas. Solo se trata de una inspección rutinaria mientras se resuelve el asunto legal». «Aquí no van a inspeccionar nada», respondió Carmen, sin moverse un milímetro. «No sin una orden judicial en regla, no sin mi abogado presente». «¿Su abogado?» Don Esteban soltó una risa sarcástica. «Por favor, Carmen, todos sabemos que apenas tiene para comer. ¿De dónde va a sacar dinero para un abogado?» Justo en ese momento, un quinto vehículo apareció en el camino, levantando otra nube de polvo. Era un automóvil viejo pero bien cuidado que Carmen reconoció de inmediato. Pertenecía al padre Francisco. El joven sacerdote se bajó del auto y se acercó al grupo con paso decidido. Detrás de él venía otro hombre, alto y delgado, con lentes y un maletín. «Buenos días», saludó el padre con una sonrisa serena. «Espero no llegar tarde a la reunión». «¿Qué hace usted aquí, padre?», preguntó don Esteban, visiblemente contrariado. «Acompaño a mi feligresa, por supuesto», respondió el sacerdote, colocándose junto a Carmen. «Y también he traído al licenciado Méndez, de la Oficina de Asistencia Legal de la Diócesis». El hombre del maletín asintió gravemente. «Tengo entendido que hay una disputa sobre esta propiedad. Me gustaría ver esos documentos que mencionan, caballeros». La expresión de don Esteban se endureció.
claramente no había anticipado esta complicación. Esto es un asunto privado, padre. Con todo respeto, la Iglesia no tiene por qué involucrarse. Donde hay injusticia, la Iglesia siempre está involucrada, respondió el padre con suavidad, pero con una firmeza que no admitía réplica. El licenciado Méndez extendió la mano hacia el comisario. La orden judicial, por favor. Don Felipe, cada vez más incómodo, sacó un papel de su bolsillo y se lo entregó. El abogado lo examinó cuidadosamente, asintiendo para sí mismo. Interesante, murmuró. Esta orden permite la inspección del terreno, pero no la entrada a la vivienda, y especifica claramente que debe realizarse en presencia de los propietarios actuales y sin interferir con sus actividades cotidianas. Levantó la vista hacia los hombres de la tercera camioneta. ¿Y estos señores son? Personal técnico, respondió rápidamente don Esteban. Para la inspección. 4 técnicos y ese equipo para una simple inspección, cuestionó el abogado, señalando lo que claramente parecía ser equipo de excavación en la camioneta. Me parece excesivo y posiblemente fuera del alcance de esta orden. El comisario comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Era una cosa intimidar a una anciana indefensa, pero enfrentarse a un abogado y a un representante de la Iglesia era algo completamente distinto. Tal vez deberíamos reprogramar esto, sugirió, evitando la mirada furiosa de don Esteban. Mientras los hombres discutían, Lucía apareció en la puerta de la cabaña, pálida y con una expresión de dolor en el rostro. «Abuela», llamó con voz débil. Carmen se giró inmediatamente, reconociendo en el rostro de su nieta lo que tanto temía. «¿Ya comenzó?» Lucía asintió, sosteniéndose el vientre abultado. «Creo que sí», y se rompió la fuente. El tiempo pareció detenerse. Carmen miró de Lucía a los hombres en el patio y de vuelta a su nieta. Era demasiado pronto. El bebé no debía llegar hasta dentro de 3 semanas. ¿Era el estrés de la situación lo que había adelantado el parto? El padre Francisco reaccionó primero. «Hay que llevarla al hospital inmediatamente». «El hospital está a 2 horas de aquí», respondió Carmen, calculando mentalmente. «No llegaremos a tiempo». Don Felipe, momentáneamente olvidando su papel en este conflicto, intervino. «Mi camioneta es la más rápida. Podemos intentarlo». «No», dijo Lucía, ahora apoyada contra el marco de la puerta, respirando agitadamente. No quiero tener a mi bebé en una camioneta. Quiero quedarnos aquí, con la abuela». Don Esteban, visiblemente irritado por este nuevo desarrollo que retrasaba sus planes, hizo un gesto a sus hombres. «Vámonos. Volveremos otro día». «No», dijo el comisario, sorprendiendo a todos. «No podemos dejarlas solas en estas condiciones». Se volvió hacia uno de sus ayudantes. «Vaya al pueblo y traiga al doctor Ernesto. Rápido». En cuestión de minutos, la tensa confrontación por la propiedad se transformó en una carrera contra el tiempo. Carmen, con una calma que solo podía provenir de la experiencia, tomó el control de la situación. Ordenó que llevaran a Lucía a la cama, pidió agua hervida y paños limpios, y comenzó a preparar las hierbas que guardaba para este momento. «Respira profundo, mi niña», indicaba a Lucía mientras le acomodaba almohadas improvisadas con mantas dobladas. «Igual que te enseñé, como las olas del mar. No luches contra el dolor, déjalo venir y luego déjalo ir». El padre Francisco, superando la incomodidad inicial de la situación, se ofreció a ayudar en lo que fuera necesario. Carmen le encomendó mantener el agua hirviendo y rezar, no necesariamente en ese orden. Don Felipe había enviado a su ayudante por el médico, pero todos sabían que, incluso a toda velocidad, el doctor Ernesto tardaría al menos 1 hora en llegar. El comisario, indeciso sobre su papel en estas nuevas circunstancias,
se mantenía en el porche, lanzando miradas nerviosas hacia el interior de la cabaña. Don Esteban y sus hombres, tras una breve discusión, habían decidido esperar. No por preocupación por Lucía o el bebé, sino porque Quirós no estaba dispuesto a marcharse y dejar el terreno bajo la protección del sacerdote y el abogado. Este último se había ofrecido a ir al pueblo a buscar más ayuda, pero su vehículo se había negado a arrancar, dejándolo también varado en la propiedad. Dentro de la cabaña, Lucía se retorcía con cada contracción. Eran cada vez más frecuentes e intensas, señal de que el parto avanzaba rápidamente. «Abuela, tengo miedo», confesó entre jadeos. «Es demasiado pronto, ¿y si algo sale mal?». Carmen le secó el sudor de la frente con un paño húmedo. «Los bebés tienen su propio calendario, mi niña. Tu madre también llegó antes de tiempo, tan impaciente como tú para conocer el mundo». Afuera, las nubes comenzaban a oscurecer el cielo, presagiando otra tormenta. El padre Francisco entró con una olla de agua recién hervida. «Los hombres están inquietos», informó en voz baja a Carmen. Don Esteban sigue insistiendo en inspeccionar la parte oeste del terreno mientras esperan. Carmen apretó los labios. «No tiene derecho, no sin mi permiso». «Lo sé, pero temo que aproveche la confusión para hacerlo de todas formas». El sacerdote hizo una pausa, dudando. «Doña Carmen, ¿hay algo especial en esa parte del terreno? ¿Algo que justifique tanto interés?». Carmen miró a Lucía, que parecía haberse adormecido momentáneamente entre contracciones, y luego al sacerdote. Decidió que necesitaban aliados. «La entrada a un túnel de la antigua mina», confesó en un susurro. «Mi abuelo descubrió una veta rica poco antes del cierre, pero nunca lo reportó. Creo que los Quirós lo saben o lo sospechan». El padre Francisco asimiló la información, entendiendo por fin la magnitud de lo que estaba en juego. Eso explicaría muchas cosas. En ese momento Lucía despertó con un grito ahogado, sacudida por una contracción especialmente fuerte. Carmen se apresuró a su lado, comprobando su progreso. «Ya está casi lista para pujar», anunció. «Padre, necesitaré su ayuda». El joven sacerdote palideció visiblemente, pero asintió con determinación. No era precisamente para lo que se había preparado en el seminario, pero recordó las palabras de su mentor. «Un buen pastor está donde sus ovejas lo necesitan, no donde se siente cómodo». Mientras tanto, aprovechando la distracción, don Esteban había ordenado a 2 de sus hombres que comenzaran a examinar la parte oeste del terreno. El comisario, dividido entre su lealtad a los Quirós y un creciente sentimiento de que algo no estaba bien, decidió seguirlos para asegurarse de que no sobrepasaran los límites de la orden judicial. Dentro de la cabaña, el parto progresaba rápidamente. Lucía, a pesar de su juventud y del miedo inicial, se entregaba al proceso con una fuerza que sorprendió a todos, incluso a Carmen. «Ya veo la cabeza», anunció la anciana, su voz temblorosa no por miedo sino por emoción. «Un poco más, mi niña, un esfuerzo más». Lucía reunió sus últimas fuerzas y pujó con todo lo que tenía. Hubo un momento de suspensión perfecta, como si el tiempo mismo contuviera la respiración, y luego el llanto vigoroso de un recién nacido llenó la cabaña. «Es un niño», declaró Carmen, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas arrugadas mientras sostenía a su bisnieto por primera vez. «Un niño fuerte y sano». El padre Francisco, superado por la emoción del momento, hizo la señal de la cruz y murmuró una bendición. Luego ayudó a Carmen a limpiar al bebé con el agua tibia y a envolverlo en la manta más limpia que pudieron encontrar. «Tu hijo, Lucía», dijo Carmen colocando al recién nacido en los brazos de su madre. «Tu pequeño milagro». Lucía, exhausta pero radiante, miró a los ojos de su hijo por primera vez.
Eran oscuros y brillantes, y parecían observarla con una sabiduría ancestral. «Se llamará Sebastián», anunció, «como mi bisabuelo». Carmen asintió, aprobando la elección. Un buen nombre, fuerte como él. El momento de paz fue interrumpido por gritos provenientes del exterior. Carmen y el sacerdote intercambiaron miradas de preocupación. «Quédese con ellos, padre», pidió Carmen. «Iré a ver qué sucede». Al salir de la cabaña, Carmen se encontró con una escena caótica. Don Esteban gritaba órdenes a sus hombres que habían comenzado a apartar rocas y vegetación de lo que claramente era la entrada al túnel. El comisario intentaba, sin mucho éxito, hacer valer su autoridad. «Deténganse inmediatamente», exigió Carmen, avanzando hacia ellos con una energía renovada. «Están violando propiedad privada». Don Esteban apenas le dirigió una mirada despectiva. «Esta tierra me pertenece, anciana, y lo que hay debajo de ella también. Todavía no hay una resolución legal sobre eso», intervino el licenciado Méndez, que se había unido a Carmen. «Lo que están haciendo puede considerarse vandalismo, incluso robo». «Miren», gritó uno de los hombres, señalando algo en la abertura que habían ampliado. «Hay algo allí». Todos se acercaron, olvidando momentáneamente el conflicto. En la oscuridad del túnel, algo brillaba tenuemente. Uno de los hombres extendió la mano y extrajo lo que parecía ser una roca ordinaria, pero que al girarla revelaba vetas doradas. «Oro», murmuró don Esteban, sus ojos reflejando la codicia en su forma más pura. «Lo sabía». El comisario asombrado tomó la piedra para examinarla. Esto cambia todo». «No cambia nada», replicó Carmen con firmeza, «excepto confirmar por qué están tan interesados en mi terreno. Esa roca y todo lo que hay en ese túnel nos pertenece a mí y a mi familia, hasta que un tribunal diga lo contrario». El sonido de un vehículo aproximándose captó la atención de todos. Era el doctor Ernesto, que finalmente había llegado, acompañado por doña Juana y otras mujeres del pueblo que venían a ayudar. El médico, sin perder tiempo en saludos, se dirigió directamente a la cabaña. Carmen lo siguió, dejando al licenciado Méndez encargado de vigilar a los Quirós. Dentro, el doctor examinó rápidamente a Lucía y al recién nacido. «Has hecho un trabajo excelente, Carmen», reconoció con respeto profesional. «Ambos están en perfectas condiciones, considerando las circunstancias». Doña Juana y las otras mujeres se ocuparon de cambiar las sábanas, preparar algo de comer y arreglar la cabaña, trayendo orden al caos. «¿Qué está pasando afuera?», preguntó Lucía, meciendo suavemente a Sebastián en sus brazos. «Escuché gritos». Carmen intercambió una mirada con el doctor antes de responder. Los Quirós encontraron lo que buscaban: oro en el viejo túnel de la mina. «¿Oro?», Lucía parecía confundida. «¿Entonces es verdad? ¿Hay un tesoro en nuestro terreno?». «Parece que sí, mi niña. Tu bisabuelo tenía razón después de todo». Carmen se sentó junto a ella, acariciando la cabecita del bebé. «Y ahora tenemos 2 tesoros que proteger». El doctor Ernesto, tras completar su revisión, se acercó a Carmen. «Necesitamos trasladarlos al pueblo lo antes posible. Lucía y el bebé estarán mejor en mi clínica, al menos durante los primeros días». «¿Y dejar la cabaña a merced de los Quirós?», objetó Carmen. «No puedo hacer eso». «Puedes y lo harás», insistió el médico con suavidad pero firmeza. «Tu nieta y tu bisnieto te necesitan fuerte y concentrada en ellos, no preocupada por un pedazo de tierra, por valioso que sea». Carmen sabía que el doctor tenía razón, pero la idea de abandonar el lugar que había sido su hogar durante toda su vida, especialmente ahora que conocían su verdadero valor, le resultaba desgarradora. Doña Juana, percibiendo su dilema, intervino. «No se preocupe, doña Carmen.
Mi hijo Miguel y otros jóvenes del pueblo se quedarán aquí, vigilando. No dejaremos que los Quirós se apoderen de lo que es suyo por derecho. El traslado al pueblo fue más complicado de lo previsto. A pesar de las protestas de don Esteban, quien insistía en que Carmen estaba abandonando voluntariamente la propiedad, Lucía, el pequeño Sebastián y la anciana fueron acomodados en la camioneta del doctor Ernesto. El padre Francisco decidió acompañarlos, mientras que el licenciado Méndez se quedó para asegurarse de que los Quirós no sobrepasaran los límites legales. «Volveré mañana mismo», prometió Carmen a Miguel y los otros jóvenes que habían acudido para proteger la cabaña. «Cuiden bien mi casa». «No se preocupe, doña Carmen», respondió el muchacho con determinación. «No dejaremos que toquen nada más». La camioneta avanzó por el camino de tierra, dejando atrás la humilde cabaña que, en cuestión de horas, se había convertido en el epicentro de una disputa que probablemente cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Carmen no pudo evitar mirar hacia atrás mientras se alejaban, observando cómo los hombres de don Esteban continuaban su inspección del túnel, extrayendo más muestras de roca. Se preguntó cuánto tiempo más podrían resistir Miguel y sus amigos antes de que los Quirós encontraran la manera de expulsarlos. «No te preocupes, Carmen», dijo el doctor Ernesto, notando su expresión. «El licenciado Méndez es uno de los mejores abogados de la región. Si hay algo turbio en los documentos de los Quirós, él lo encontrará». «Eso espero», respondió Carmen, aunque su voz revelaba dudas. «Pero don Esteban tiene dinero y poder. Nosotras solo tenemos la verdad». «A veces eso es suficiente», intervino el padre Francisco desde el asiento trasero, donde sostenía cuidadosamente una manta que protegía a Lucía y al bebé de los baches del camino. En la clínica del pueblo, una construcción modesta pero limpia y bien equipada, Lucía y Sebastián fueron instalados en la única habitación privada. El recién nacido, a pesar de haber llegado antes de tiempo, mostraba todos los signos de un bebé sano: buen color, llanto vigoroso y un apetito que sorprendió incluso al experimentado doctor. «Tiene tus mismos pulmones, Carmen», bromeó el médico mientras examinaba al pequeño. «Apuesto a que cuando te tocó a ti traer niños al mundo, también se escuchaban tus órdenes a kilómetros». Carmen sonrió ante el comentario, recordando los 3 partos que había asistido como partera improvisada en la región antes de que el doctor Ernesto llegara al pueblo. Cuando la vida está en juego, no hay tiempo para susurros. Esa noche, mientras Lucía dormía exhausta después de dar el pecho a Sebastián, Carmen se sentó junto a la ventana de la habitación. Desde allí podía ver la plaza del pueblo, iluminada por farolas que creaban círculos de luz amarillenta en la oscuridad. Algunos vecinos curiosos se habían congregado afuera de la clínica, ansiosos por noticias sobre la madre y el bebé, pero también sobre el supuesto descubrimiento de oro en las tierras de los Vázquez. Los rumores viajaban rápido en Santa Clara. Para la mañana siguiente, todo el pueblo sabría que la vieja leyenda sobre la veta perdida de la mina era cierta y que se encontraba precisamente en el terreno que los Quirós habían intentado comprar tantas veces. «¿No duermes, Carmen?», preguntó el doctor Ernesto entrando silenciosamente en la habitación para revisar a sus pacientes. «A mi edad el sueño es un visitante caprichoso», respondió ella frotándose las manos hinchadas. «Viene cuando quiere y se va demasiado pronto». El médico se acercó y examinó sus manos con ojo clínico. «Esta artritis está empeorando. Deberías tomar la medicación que te receté». «Sabes que no puedo pagarla», respondió Carmen sin autocompasión, simplemente constatando un hecho. El doctor suspiró, sentándose frente a ella. «Carmen, creo que deberías considerar seriamente la oferta de los Quirós»,
Con ese dinero podrías comprar una casa aquí en el pueblo, recibir tratamiento adecuado, y Lucía y el bebé tendrían una vida más cómoda. Carmen lo miró directamente a los ojos. ¿Tú también, Ernesto? Después de lo que viste hoy, esa tierra no solo tiene valor por el oro, es nuestro hogar, nuestra historia. Y podría ser su futuro de una manera que nunca imaginaste, insistió el médico. Piensa en Lucía, en Sebastián. ¿Qué oportunidades tendrán en esa cabaña aislada, sin servicios básicos? El oro no les servirá de nada si no pueden explotarlo legalmente. Carmen guardó silencio, considerando las palabras del doctor. Era cierto que el descubrimiento del oro cambiaba las cosas, pero no de la manera que todos parecían creer. No se trataba solo del valor material, era una confirmación de la visión y la sabiduría de su abuelo, un legado que iba más allá del dinero. Hay más en juego de lo que crees, Ernesto, dijo finalmente. No se trata solo de nosotras. Si los Quirós se apoderan de ese terreno, controlarán toda la zona. Sabes cómo son. Explotarán la tierra sin consideración, contaminarán el río, traerán gente de fuera mientras los jóvenes del pueblo siguen emigrando por falta de oportunidades. El doctor no pudo rebatir ese argumento. Los Quirós no eran conocidos por su conciencia ambiental o social. En otras regiones donde habían explotado recursos naturales, habían dejado un rastro de daños y comunidades divididas. Tienes razón, admitió. Pero también es cierto que ustedes solas no podrán hacer mucho contra ellos. Necesitarán ayuda, aliados. Por eso estoy aquí, intervino el padre Francisco, que acababa de regresar después de organizar un turno de vigilancia en la cabaña. Y no estamos solos. La noticia se ha extendido por todo el pueblo. La gente está indignada por cómo los Quirós intentaron aprovecharse de ustedes. Carmen agradeció el apoyo, pero sabía que la indignación popular rara vez se traducía en cambios reales cuando se enfrentaba al poder del dinero. ¿Qué noticias hay de la cabaña?, preguntó, ansiosa por saber si Miguel y los otros jóvenes habían podido mantener a raya a los Quirós. Sorprendentemente buenas, respondió el sacerdote. Don Felipe, el comisario, parece haber tenido un cambio de corazón. Ordenó a los Quirós suspender cualquier actividad en el terreno hasta que se resuelva la disputa legal. Incluso puso a uno de sus ayudantes a vigilar que se cumpliera la orden. ¿Don Felipe? Carmen no podía creerlo. ¿El mismo que vino esta mañana con la supuesta orden de inspección? El padre Francisco sonrió. Parece que el nacimiento de Sebastián lo afectó más de lo que esperábamos. Me dijo que le recordó el nacimiento de su propio hijo y que no podía seguir siendo parte de algo que podría dejar a un recién nacido sin hogar. Por primera vez en días, Carmen sintió una chispa de esperanza. Quizás no estaban tan solas después de todo. La noche transcurrió tranquila. Lucía despertaba ocasionalmente para alimentar a Sebastián, asistida por Carmen, que se negaba a apartarse de su lado a pesar de su propio cansancio. El doctor Ernesto había insistido en que descansara en una habitación adyacente, pero Carmen prefirió acomodarse en un sillón junto a la cama de su nieta. Al amanecer, un alboroto en la plaza despertó a todos. Carmen se asomó a la ventana y vio un grupo de personas reunidas frente a la clínica. En el centro del grupo estaba don Esteban Quirós, visiblemente alterado, gesticulando mientras hablaba con el comisario. ¿Qué sucede?, preguntó Lucía, despertando sobresaltada. Antes de que Carmen pudiera responder, el doctor Ernesto entró apresuradamente. Los Quirós están furiosos, explicó. Alguien bloqueó la entrada del túnel durante la noche. Dicen que fue sabotaje y están acusando a Miguel y a los otros muchachos. ¿Bloquearon el túnel? Carmen estaba confundida. ¿Por qué harían eso? Para proteger lo que hay dentro, supongo, respondió el médico.
pero ahora don Esteban está exigiendo que se les arreste por destrucción de propiedad. «Pero esa propiedad es nuestra», exclamó Lucía, abrazando protectoramente a Sebastián, que comenzaba a inquietarse. «Eso es lo que se está discutiendo», respondió el doctor. «El comisario parece estar en una posición difícil. Por un lado, está presionado por los Quirós. Por otro, la gente del pueblo está empezando a tomar partido por ustedes». Carmen se irguió, tomando una decisión. «Necesito volver a la cabaña, ahora». «No puedes ir sola», objetó el doctor. «Es peligroso». «No iré sola», respondió Carmen con determinación. «El padre Francisco me acompañará, y estoy segura de que muchos en el pueblo también lo harán». Como para confirmar sus palabras, un grupo de mujeres entró en la habitación, lideradas por doña Juana. «Venimos a ofrecer nuestro apoyo», anunció la mujer. «Nuestros maridos e hijos están reunidos en la plaza, dispuestos a acompañarla de vuelta a su tierra». Carmen, conmovida por esta muestra de solidaridad, asintió agradecida. «Gracias, pero necesito que algunas de ustedes se queden con Lucía y el bebé. No quiero que estén solos». «Por supuesto», respondió doña Juana. «Yo misma me quedaré con ellos. Nada les pasará mientras estés ausente». Lucía, aunque preocupada, entendió la determinación de su abuela. «Ve, abuela, defiende lo que es nuestro. Sebastián y yo estaremos bien aquí». Carmen besó la frente de su nieta y luego la del recién nacido. «Volveré pronto, lo prometo. Y cuando lo haga, será para asegurarme de que tú y Sebastián tengan el futuro que merecen». La caravana que acompañó a Carmen de regreso a su propiedad era impresionante. Lo que comenzó como un pequeño grupo frente a la clínica creció mientras avanzaban por las calles del pueblo. Hombres, mujeres e incluso niños se unieron espontáneamente hasta formar una procesión de casi 50 personas. Carmen, caminando junto al padre Francisco al frente del grupo, se sentía abrumada por este inesperado respaldo. «No sabía que tuviéramos tantos amigos en el pueblo», comentó en voz baja al sacerdote. «No son solo sus amigos, doña Carmen», respondió él. «Son personas cansadas de los abusos de los Quirós. Su caso ha encendido algo que llevaba mucho tiempo gestándose». El camino hacia la cabaña, que normalmente Carmen recorría en solitario, se llenó de voces y pasos determinados. Algunos llevaban herramientas, otros comida y agua para el grupo que había pasado la noche vigilando la propiedad. Todos compartían un propósito común: defender el derecho de una familia humilde frente a los poderosos del pueblo. Al llegar a la cabaña, encontraron una escena tensa. Los hombres de don Esteban estaban reunidos frente a la entrada del túnel, ahora bloqueada por grandes rocas y tierra. Miguel y los otros jóvenes formaban una barrera humana, impidiendo cualquier intento de despejar la obstrucción. El comisario don Felipe intentaba mediar, visiblemente incómodo por la situación. Al ver acercarse a la multitud, don Esteban palideció momentáneamente, pero rápidamente recuperó su habitual arrogancia. «¿Qué es esto? ¿Una revuelta campesina?», se burló. «Deberían estar agradecidos por el desarrollo que traeré a esta zona olvidada de Dios». «El único olvidado de Dios aquí eres tú, Esteban Quirós», respondió Carmen, avanzando hasta quedar frente a él. A pesar de la diferencia de estatura, la anciana parecía más imponente que el acaudalado empresario. «Este terreno pertenece a mi familia desde hace 3 generaciones, y ningún papel falsificado cambiará eso». El licenciado Méndez, que había pasado la noche investigando los documentos, se unió a Carmen. «Tengo noticias interesantes, doña Carmen. Los supuestos papeles de venta que presentó don Esteban tienen inconsistencias graves. La firma atribuida a su padre no coincide con otros documentos oficiales de la época». Un murmullo de indignación recorrió la multitud.
Don Felipe, sintiendo que el viento cambiaba de dirección, dio un paso adelante. Dado que existen dudas razonables sobre la autenticidad de los documentos, declaró con autoridad recién encontrada: ordeno que se suspenda cualquier actividad en este terreno hasta que un juez determine la propiedad legítima. Don Esteban, furioso, se acercó amenazadoramente al comisario. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Un simple comisario de pueblo no puede bloquear una operación de esta magnitud. Tengo inversionistas, permisos del gobierno estatal, permisos basados en documentos que podrían ser fraudulentos, lo interrumpió el licenciado. Eso podría considerarse no solo estafa, sino también falsificación de documentos públicos. Delitos graves, don Esteban. La tensión era palpable. Por un momento, pareció que los hombres de Quirós podrían intentar imponerse por la fuerza, pero la presencia de tantos testigos, incluido el sacerdote, los disuadió. Esto no termina aquí, amenazó don Esteban, señalando a Carmen con un dedo acusador. Pueden haber ganado tiempo, pero tengo recursos que ustedes ni siquiera pueden imaginar. Lucharé por lo que me pertenece hasta las últimas consecuencias. Y nosotros defenderemos lo que es nuestro con la misma determinación, respondió Carmen sin inmutarse. Mientras don Esteban y sus hombres se retiraban, derrotados temporalmente, los vecinos estallaron en vítores y aplausos. Carmen, sin embargo, no se dejó llevar por la euforia. Sabía que esta era solo la primera batalla de una guerra que apenas comenzaba. ¿Qué pasó con el túnel?, preguntó a Miguel cuando las aguas se calmaron. ¿Quién lo bloqueó? El joven parecía confundido. Nosotros no fuimos, doña Carmen. Cuando amaneció, ya estaba así. Pensamos que habían sido los propios hombres de don Esteban para asegurarse de que nadie más pudiera entrar. Carmen frunció el ceño, intrigada. Si los muchachos no habían sido, y tampoco los hombres de Quirós, ¿quién había bloqueado la entrada durante la noche? El padre Francisco, que había estado examinando el derrumbe, llamó a Carmen. «Hay algo extraño aquí», comentó en voz baja. «Este no parece un derrumbe natural, pero tampoco parece obra humana reciente. Las rocas están dispuestas de una manera muy particular». Carmen se acercó para observar. Efectivamente, las piedras que bloqueaban la entrada formaban un patrón que le resultaba vagamente familiar, como los antiguos muros de piedra que había visto en ruinas indígenas de la región. Mi abuelo mencionaba algo sobre esto, murmuró, más para sí misma que para el sacerdote. Decía que los mineros originales, muchos de ellos indígenas, sellaban las vetas más ricas con marcas especiales para protegerlas. El licenciado Méndez, que se había acercado a ellos, añadió: «Eso tendría sentido. Históricamente, las comunidades nativas desarrollaron métodos para proteger recursos valiosos de los colonizadores. A veces, solo quienes conocían los códigos podían interpretar las señales». «¿Está sugiriendo que este bloqueo tiene siglos de antigüedad?», preguntó el padre Francisco escéptico. «No necesariamente», respondió Carmen. «Mi abuelo podría haber utilizado ese conocimiento ancestral para proteger su descubrimiento. Él aprendió mucho de los mineros más viejos, que a su vez habían aprendido de sus antepasados». La conversación fue interrumpida por la llegada de doña Juana, que había venido apresuradamente desde el pueblo. Doña Carmen llamó, jadeando por el esfuerzo. «Tiene que volver de inmediato. Lucía está preocupada. Dice que Sebastián tiene fiebre». El corazón de Carmen dio un vuelco. Los primeros días de vida de un recién nacido eran críticos, especialmente para uno prematuro como Sebastián. Sin dudarlo, se dispuso a regresar al pueblo. «Debo irme», anunció a los presentes. «Pero necesito que algunos de ustedes se queden aquí, vigilando la propiedad». No faltaron voluntarios.
Se organizaron en turnos para mantener una guardia permanente alrededor de la cabaña y especialmente de la entrada al túnel. Antes de partir, Carmen se acercó nuevamente al bloqueo de piedras. Algo en la disposición de las rocas le recordaba a un símbolo que su abuelo tallaba a veces en la madera, una especie de espiral con ramificaciones que asemejaban raíces. «Creo que mi abuelo dejó un mensaje aquí», comentó al padre Francisco. «Un mensaje que solo alguien de la familia podría entender». «¿Qué tipo de mensaje?», preguntó el sacerdote intrigado. «No estoy segura todavía», admitió Carmen, «pero tengo la sensación de que hay más en ese túnel de lo que todos creen. No se trata solo de una veta de oro». De regreso en la clínica, Carmen encontró a Lucía acunando a Sebastián, con el doctor Ernesto revisando al bebé. Para su alivio, la supuesta fiebre había sido solo una falsa alarma causada por mantas demasiado gruesas y la habitación sobrecalentada. «Está perfectamente bien», aseguró el médico. «Tiene los pulmones de un niño nacido a término y la determinación de su bisabuela». Lucía, aún visiblemente preocupada, miró ansiosamente a Carmen. «¿Qué pasó en la cabaña, abuela? ¿Los Quirós se han ido?» Carmen le relató los acontecimientos, incluyendo el misterioso bloqueo del túnel y sus sospechas sobre un mensaje oculto dejado por su bisabuelo. «¿Crees que el bisabuelo Sebastián dejó alguna clave para entrar al túnel?», preguntó Lucía, fascinada por la historia. «Es posible», respondió Carmen. «Él siempre fue precavido y pensaba en el futuro. Si realmente descubrió algo valioso allí, habría querido asegurarse de que solo su familia pudiera acceder a ello». El doctor Ernesto, que había estado escuchando atentamente, intervino. «Esto cada vez suena más a una leyenda que a la realidad, Carmen. Vetas de oro secretas, mensajes ocultos en piedras. ¿No sería más sensato aceptar que simplemente hubo un derrumbe natural en un túnel viejo y abandonado?» Carmen negó con la cabeza, su determinación inquebrantable. «Lo que vimos no fue un derrumbe natural, Ernesto. Y cada vez estoy más convencida de que mi abuelo planeó todo esto. Él sabía que algún día alguien intentaría quitarnos la tierra y dejó un seguro, una forma de probar que ese terreno nos pertenece por derecho». Lucía, meciendo suavemente a Sebastián, que ahora dormía plácidamente, reflexionó en voz alta. «Sebastián, mi bisabuelo Sebastián, y ahora mi hijo Sebastián. 3 generaciones con el mismo nombre». Algo hizo clic en la mente de Carmen. «Eso es», exclamó, sobresaltando al bebé, que despertó con un pequeño quejido. «Perdón, mi niño», susurró, acariciando la cabecita del recién nacido. Luego, volviendo a su idea, «El símbolo en las piedras no es solo una espiral con raíces. Son 3 círculos entrelazados, 3 generaciones unidas. Mi abuelo, yo, tu madre, y ahora tú y Sebastián». «¿Qué significa eso, abuela?», preguntó Lucía intrigada. «Significa que la clave para abrir ese túnel está relacionada con nuestra familia, con nuestra historia», respondió Carmen cada vez más convencida. «Y tengo una idea de dónde buscarla». Esa noche, mientras Lucía y Sebastián dormían bajo la vigilancia de doña Juana, Carmen regresó a la cabaña acompañada por el padre Francisco y el licenciado Méndez. Necesitaba buscar entre las pertenencias de su abuelo cualquier pista que pudiera ayudarles a descifrar el misterio del túnel sellado. La cabaña estaba tranquila, iluminada por lámparas de queroseno que proyectaban sombras danzantes en las paredes de madera. Miguel y otros 2 jóvenes montaban guardia en el exterior, tomando turnos para vigilar especialmente la zona del túnel. El resto del pueblo había vuelto a sus hogares, pero con la promesa de regresar al primer indicio de problemas. «¿Qué estamos buscando exactamente?», preguntó el licenciado mientras Carmen sacaba el viejo baúl de debajo de su cama. «No estoy segura»,
admitió ella. Podría ser un diario, una carta, quizás incluso un mapa más detallado. Mi abuelo era metódico y precavido. Si realmente quería proteger su descubrimiento para futuras generaciones, habría dejado instrucciones. El baúl, de madera oscura reforzada con bandas de hierro oxidado, contenía los tesoros familiares de Carmen, fotografías antiguas, documentos amarillentos, pequeños objetos que para cualquier otra persona carecerían de valor, pero que para ella representaban toda una vida de recuerdos. Con cuidado, fue extrayendo y examinando cada objeto. Un reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre, un rosario de cuentas desgastadas, cartas atadas con cintas decoloradas, un pequeño saquito de semillas que su abuela guardaba para tiempos difíciles. «Miren esto», dijo el padre Francisco, señalando una caja de madera tallada que Carmen acababa de sacar. «Esos símbolos en la tapa». Carmen asintió, reconociéndolos de inmediato. «Son los mismos que vimos en el bloqueo del túnel. Los 3 círculos entrelazados con lo que parecen raíces o ramas. Con dedos temblorosos por la emoción y la artritis, Carmen intentó abrir la caja, pero esta parecía sellada. No tenía cerradura visible, sino una serie de pequeñas piezas móviles que debían alinearse de alguna manera específica. «Es un rompecabezas», comentó el licenciado. «Bastante sofisticado para la época». «Mi abuelo era hábil con las manos», explicó Carmen. «Fabricaba juguetes y objetos como este en su tiempo libre. Siempre decía que las manos deben mantenerse ocupadas y la mente alerta». Durante más de 1 hora, Carmen intentó diferentes combinaciones, moviendo las piezas talladas, siguiendo patrones que recordaba haber visto a su abuelo utilizar. El padre Francisco y el licenciado observaban en silencio, ofreciendo ocasionalmente sugerencias que Carmen agradecía, pero raramente seguía. Este era un enigma personal, uno que sentía que solo ella podría resolver. Finalmente, cuando la frustración comenzaba a apoderarse de ella, recordó algo, un viejo arrullo que su abuelo solía cantar, una canción sobre 3 estrellas que guiaban a los viajeros perdidos. 3 estrellas en el cielo, 3 piedras en el camino, 3 generaciones unidas por un mismo destino, murmuró Carmen, recitando la letra casi olvidada. Con renovada inspiración, manipuló las piezas siguiendo el patrón de una constelación que su abuelo le había enseñado. 3 estrellas principales conectadas por líneas invisibles. Hubo un suave clic y la caja finalmente se abrió. En el interior, sobre un lecho de tela descolorida, descansaba un objeto metálico que Carmen reconoció inmediatamente. La llave maestra de la mina, aquella que su abuelo había portado con orgullo como símbolo de su posición de capataz. Junto a ella había un pequeño cuaderno de cuero gastado y un medallón de plata con el mismo símbolo de los 3 círculos entrelazados. «Su diario», susurró Carmen, tomando el cuaderno con reverencia, «y la llave que abría todas las puertas de la mina». El padre Francisco se acercó, intrigado. «¿Cree que esa llave puede abrir el túnel sellado?» «No directamente», respondió Carmen, hojeando cuidadosamente el diario. «Las piedras están dispuestas de manera que no hay cerradura visible, pero quizás el diario nos diga cómo moverlas». Las páginas estaban llenas de la letra pequeña y ordenada de su abuelo. Anotaciones sobre el trabajo diario en la mina, observaciones sobre las vetas descubiertas y ocasionalmente reflexiones personales sobre su familia y el futuro que deseaba para ellos. Carmen fue pasando páginas hasta llegar a las entradas finales, escritas poco antes de la muerte de su abuelo. Allí encontró lo que buscaban. «Escuchen esto», dijo, leyendo en voz alta. «He sellado la entrada al túnel nuevo siguiendo el método de los antiguos. Solo alguien de mi sangre que conozca la historia de nuestra familia y el significado del trébol de vida
podrá abrirlo. La riqueza que contiene no es solo oro, es la promesa de un futuro para mis hijos y los hijos de mis hijos. Que usen este regalo con sabiduría y nunca olviden de dónde venimos. ¿El trébol de vida?, preguntó el licenciado Méndez. ¿Qué significa eso? Carmen miró el medallón de plata que había encontrado junto al diario. No era un trébol en el sentido tradicional, sino los 3 círculos entrelazados que había visto antes. No es un trébol común, explicó. Es como mi abuelo llamaba a este símbolo. Representa las 3 fuerzas de la vida según las creencias de los mineros antiguos: pasado, presente y futuro, o también cuerpo, mente y espíritu. Continuó leyendo el diario, buscando instrucciones más específicas. En las últimas páginas, encontró un dibujo detallado del bloqueo de piedras, con anotaciones que indicaban qué piedras debían moverse y en qué orden para abrir el paso sin causar un derrumbe. «Esto es extraordinario», comentó el padre Francisco. Su abuelo no solo descubrió una veta rica, creó todo un sistema para protegerla y asegurarse de que beneficiara a su familia. Y lo hizo de una manera que solo alguien con conocimiento de las tradiciones familiares podría descifrar, añadió el licenciado. Legalmente, esto fortalece enormemente su caso, doña Carmen. Demuestra una continuidad en la posesión y uso del terreno que ningún documento falsificado podría refutar. Carmen cerró el diario, sintiendo una mezcla de emociones: orgullo por la previsión de su abuelo, gratitud por el legado que había dejado y determinación por honrar su memoria protegiendo ese legado para Lucía y Sebastián. Mañana al amanecer, decidió, abriremos el túnel. La noticia de que Carmen había encontrado la forma de abrir el misterioso túnel se extendió rápidamente por el pueblo, a pesar de sus intentos de mantenerlo en secreto. Al despuntar el alba, una pequeña multitud ya se había congregado cerca de la cabaña, ansiosa por presenciar el acontecimiento. Entre ellos estaba don Esteban Quirós, que había llegado con sus abogados y algunos funcionarios del gobierno estatal que, según él, tenían autoridad para supervisar cualquier hallazgo de recursos minerales en la zona. «Esto se está convirtiendo en un circo», comentó Carmen con disgusto al ver la escena desde la ventana de la cabaña. «Podríamos posponerlo», sugirió el licenciado Méndez, «esperar a que tengamos una resolución legal clara sobre la propiedad». Carmen negó con la cabeza. «No, hemos esperado demasiado. Además, ahora que tantos saben de la existencia del túnel, sería peligroso dejarlo sin vigilancia. Alguien podría intentar abrirlo por la fuerza, causando un derrumbe que destruiría todo lo que hay dentro». En la clínica, Lucía había insistido en estar presente, a pesar de que apenas habían pasado 2 días desde el parto. El doctor Ernesto, tras mucho debatir, finalmente accedió a que asistiera, siempre y cuando ella y el bebé fueran transportados cuidadosamente en su camioneta y no se quedaran más de unas horas. «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo el médico a Carmen mientras ayudaba a Lucía a acomodarse en el vehículo. «Has luchado por su legado con la misma determinación que él mostró en vida». «Solo hago lo que cualquier abuela haría», respondió Carmen con humildad: «proteger el futuro de mi familia». Cuando llegaron a la cabaña, la tensión en el ambiente era palpable. Los Quirós y sus aliados se mantenían a un lado, mientras que los vecinos que apoyaban a Carmen formaban un cordón protector alrededor del área del túnel. El comisario don Felipe, en un intento por mantener la situación bajo control, había establecido un perímetro y pidió a todos que mantuvieran una distancia prudente mientras Carmen, siguiendo las instrucciones del diario de su abuelo, trabajaba en el bloqueo de piedras. «Todos estos años», murmuró Carmen mientras examinaba las rocas, identificando las marcas casi invisibles que su abuelo había dejado, «la respuesta estuvo aquí mismo,
esperando a que alguien de la familia la descubriera. Con la ayuda de Miguel y otro joven fuerte del pueblo, comenzó a manipular las piedras en la secuencia específica indicada en el diario. Era un trabajo delicado. Mover una piedra incorrecta o en el momento equivocado podría provocar que todo el bloqueo se derrumbara sobre ellos. Desde la camioneta estacionada a una distancia segura, Lucía observaba con Sebastián en brazos, su corazón latiendo aceleradamente. ¿Qué encontrarían allí dentro? ¿Realmente habría oro suficiente para cambiar sus vidas? ¿O sería como tantas otras leyendas locales, más ricas en esperanza que en realidad? Después de casi una hora de trabajo meticuloso, hubo un movimiento perceptible en la estructura de piedras. Una apertura comenzó a formarse en el centro del bloqueo, lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar agachada. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Incluso don Esteban, que había mantenido una expresión de escepticismo burlón, ahora mostraba signos de genuina sorpresa. Carmen, respirando agitadamente por el esfuerzo, dio un paso atrás. Había completado la secuencia descrita en el diario. Ahora quedaba el paso final: colocar el medallón del trébol de vida en una pequeña hendidura que había quedado expuesta y girarlo siguiendo un patrón específico. «Abuela», llamó Lucía desde la camioneta, su voz cargada de emoción. «Lo has conseguido». Carmen volteó hacia su nieta, una sonrisa cansada pero satisfecha iluminando su rostro arrugado. En ese momento, mientras sostenía el medallón de plata que abriría definitivamente el túnel, no estaba pensando en el oro ni en la victoria sobre los Quirós. Pensaba en su abuelo, en cómo había trabajado toda su vida para asegurar un futuro para su familia y en cómo, a través de generaciones, ese amor y esa previsión seguían dando frutos. «Esto es por ti, abuelo», susurró, insertando el medallón en la hendidura. «Y por ellos», añadió, mirando hacia Lucía y el pequeño Sebastián. Con un movimiento suave pero firme, Carmen giró el medallón siguiendo el patrón indicado en el diario de su abuelo. Un mecanismo oculto se activó dentro de la estructura de piedras y la pequeña apertura comenzó a expandirse, revelando gradualmente la entrada al túnel. Las piedras se movían como si estuvieran vivas, reordenándose sin caer, creando un pasaje seguro donde antes solo había un muro impenetrable. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Incluso los más escépticos no podían negar lo que estaban presenciando. No era un simple derrumbe lo que había bloqueado el túnel, sino un sofisticado sistema de protección diseñado por alguien que conocía los secretos de la antigua minería. «Increíble», murmuró el padre Francisco, que se había acercado para presenciar mejor el acontecimiento. Su abuelo era un verdadero genio, doña Carmen. Carmen asintió, demasiado emocionada para hablar. Cuando la apertura fue lo suficientemente grande, sacó del bolsillo de su vestido una pequeña linterna que el doctor Ernesto le había prestado. Era una de las pocas concesiones que hacía a la modernidad, preferible a las velas o lámparas de aceite que podrían ser peligrosas en un espacio cerrado como aquel. «Espere», intervino don Esteban, avanzando con determinación. «Como posible propietario legal de este terreno, exijo estar presente en la exploración inicial del túnel». «Usted no es el propietario de nada aquí», respondió el licenciado Méndez, interponiéndose. «Y hasta que un tribunal dictamine lo contrario, doña Carmen tiene todo el derecho de explorar su propiedad como considere conveniente». Don Esteban, visiblemente frustrado, se volvió hacia los funcionarios que lo acompañaban. ¿Van a permitir esto? Podría haber recursos de interés nacional ahí dentro. Uno de los funcionarios, un hombre de mediana edad con aspecto cansado, dio un paso adelante. Don Esteban tiene razón en un punto. Si hay minerales valiosos, el gobierno tiene interés en documentarlo adecuadamente.
sugiero que se permita un pequeño grupo representativo para la exploración inicial. Después de una breve discusión, se acordó que entrarían Carmen, el licenciado Méndez, un representante de los Quirós, no el propio don Esteban para su disgusto, y el funcionario del gobierno. El padre Francisco también insistió en acompañarlos, argumentando que como testigo imparcial podría dar fe de lo que encontraran. «Tengan cuidado», pidió Lucía desde la camioneta, meciendo suavemente a Sebastián, que había comenzado a inquietarse, como si percibiera la tensión en el ambiente. Carmen asintió a su nieta, y respirando profundamente, fue la primera en entrar al túnel. La luz de la linterna reveló un pasadizo estrecho, pero sorprendentemente bien conservado. Las paredes estaban reforzadas con maderas que, a pesar de los años, se mantenían firmes. El suelo era irregular pero transitable, y el aire, aunque viciado, no resultaba irrespirable. Avanzaron en silencio, agachándose ocasionalmente para evitar las estalactitas que se habían formado en el techo. Carmen sentía que cada paso la acercaba más a su abuelo, como si estuviera recorriendo un camino que él había preparado especialmente para ella. Después de unos 20 metros, el túnel se ensanchaba, formando una pequeña cámara. La luz de la linterna reveló lo que parecían ser herramientas de minería antiguas, cuidadosamente dispuestas contra una pared. «Miren esto», señaló el licenciado Méndez, iluminando una inscripción tallada en la roca. Era el mismo símbolo del trébol de vida, pero más elaborado, con nombres grabados dentro de cada círculo. Sebastián, Carmen y un tercer nombre que estaba parcialmente borrado, pero que Carmen reconoció como el de su padre. «Los 3 círculos, las 3 generaciones», murmuró Carmen, conmovida al ver su propio nombre incluido en el legado de su abuelo. Continuaron avanzando y, finalmente, el túnel desembocó en una cámara más amplia. Allí, la luz de la linterna reveló algo que les cortó la respiración a todos. Las paredes de la cámara estaban veteadas con filones dorados que brillaban con la luz. Pero no era solo oro. En el centro de la cámara había una formación mineral como ninguna que hubieran visto antes. Cristales de diversos colores, azules, verdes, púrpuras, emergían de la roca en intrincados patrones geométricos. «¡Santo cielo!», exclamó el representante de los Quirós, olvidando momentáneamente su papel antagonista. «Esto es extraordinario». El funcionario del gobierno, con manos temblorosas, sacó una pequeña herramienta de su bolsillo y extrajo una muestra de la pared. La examinó bajo la luz de su propia linterna y luego miró a Carmen con expresión incrédula. «Señora Vázquez, lo que tiene aquí no es solo una veta de oro. Estos cristales, si no me equivoco, son una variedad extremadamente rara de mineral, posiblemente nueva para la ciencia. Su valor podría exceder por mucho el del oro». Carmen apenas escuchaba. Su atención estaba fija en algo que los demás aún no habían notado. En el fondo de la cámara, sobre una pequeña repisa natural en la roca, descansaba un objeto cubierto con un paño descolorido por el tiempo. Con pasos lentos, como si temiera que todo fuera a desvanecerse, se acercó y retiró cuidadosamente el paño. Era una caja de madera similar a la que había encontrado entre las pertenencias de su abuelo, pero más grande. Al abrirla, encontró un nuevo diario, más voluminoso que el anterior, y junto a él, documentos oficiales de la antigua compañía minera. «Mi querida Carmen», leyó en la primera página del diario, reconociendo la letra de su abuelo. «Si estás leyendo esto, significa que has descubierto el secreto que guardé para ti y para las generaciones que vendrán. Lo que hay en este túnel es más que riqueza material. Es la prueba de que nuestra familia siempre ha pertenecido a esta tierra, y esta tierra a nuestra familia». Las lágrimas nublaron su visión,
obligándola a detenerse. El licenciado Méndez, percibiendo su emoción, tomó gentilmente los documentos y los examinó bajo la luz. «Estos son los títulos originales de la concesión minera», explicó después de un momento. «Otorgan a Sebastián Vázquez no solo el derecho a explotar el túnel principal de la mina, sino también cualquier ramificación descubierta en el terreno adjudicado como compensación por sus servicios. Y aquí está el mapa oficial que delimita ese terreno, que coincide exactamente con la propiedad actual de doña Carmen». El representante de los Quirós palideció visiblemente. Estos documentos destruían por completo la reclamación de don Esteban. El funcionario del gobierno, por su parte, tomaba notas frenéticamente, claramente impresionado por el hallazgo tanto mineral como documental. «Hay algo más», añadió Carmen continuando con la lectura del diario. «Mi abuelo explica que mantuvo este descubrimiento en secreto porque la compañía minera estaba a punto de abandonar la región, dejando a muchos trabajadores sin sustento. Él quería asegurarse de que, cuando llegara el momento adecuado, este recurso beneficiara a la comunidad, no solo a empresarios distantes». El padre Francisco asintió, conmovido. Un hombre de gran visión y corazón, su abuelo, pensó no solo en su familia, sino en todo el pueblo. Cuando salieron del túnel, la luz del sol pareció especialmente brillante. La multitud, que había estado esperando con creciente ansiedad, estalló en preguntas que se superponían unas a otras. Carmen, sin embargo, solo tenía ojos para Lucía y el pequeño Sebastián, que los observaban expectantes desde la camioneta. Caminó directamente hacia ellos, ignorando el tumulto a su alrededor, incluso las protestas airadas de don Esteban, que exigía conocer los detalles del hallazgo. «¿Qué encontraste, abuela?», preguntó Lucía cuando Carmen llegó a su lado. Carmen tomó en brazos a su bisnieto, observando en su pequeño rostro los rasgos que le recordaban tanto a su abuelo, y sonrió con una mezcla de cansancio y profunda satisfacción. «Encontré nuestro futuro, mi niña, y también nuestro pasado». Mientras tanto, el licenciado Méndez mostraba los documentos descubiertos a los funcionarios presentes, explicando su significado legal. El representante de los Quirós se había apartado para hablar urgentemente por teléfono, presumiblemente informando a don Esteban de las malas noticias. El comisario don Felipe, que había estado escuchando atentamente los relatos de quienes habían entrado al túnel, se acercó a Carmen con expresión solemne. «Doña Carmen, en nombre del pueblo de Santa Clara, quiero disculparme por haber dudado de su palabra. Estos documentos serán registrados oficialmente y garantizarán que esta tierra permanezca en su familia por las generaciones venideras». Carmen agradeció el gesto con una inclinación de cabeza, pero su mente ya estaba ocupada con planes para el futuro. No solo el suyo y el de Lucía y Sebastián, sino el de toda la comunidad que la había apoyado cuando más lo necesitaba. Don Esteban, furioso al comprender que había perdido definitivamente, se acercó a ella con pasos amenazantes. «Esto no termina aquí, vieja terca. Tengo conexiones en el gobierno estatal. Puedo bloquear cualquier intento de explotar esos minerales sin mi participación». «Es posible», respondió Carmen con serenidad, «pero ya no lucha contra una anciana indefensa y su nieta embarazada. Ahora se enfrenta a todo un pueblo que ha descubierto su verdadero valor». Como para confirmar sus palabras, los vecinos de Santa Clara se habían colocado instintivamente a su alrededor, formando un círculo protector. Don Esteban, comprendiendo que había perdido no solo la batalla legal sino también la moral, se retiró con sus hombres, lanzando una última mirada cargada de rencor. «¿Qué haremos ahora, abuela?», preguntó Lucía, observando cómo se alejaban los Quirós. Carmen miró al pequeño Sebastián
que se había quedado dormido en sus brazos, ajeno a la trascendencia de lo que acababa de ocurrir. Luego dirigió su mirada hacia el túnel, la cabaña y finalmente hacia los rostros esperanzados de sus vecinos. Ahora, mi niña, honraremos la visión de tu bisabuelo. Usaremos este regalo no solo para asegurar nuestro bienestar, sino para revitalizar Santa Clara. Ese será nuestro verdadero legado. 5 años después, la plaza de Santa Clara bullía de actividad bajo el sol de la tarde. Lo que antes había sido un espacio desolado con bancas desgastadas y una fuente seca, se había transformado en el corazón vibrante de un pueblo renacido. Niños jugaban alrededor de la fuente ahora restaurada. Comerciantes locales ofrecían sus productos en puestos coloridos y en el kiosco central, un grupo de músicos se preparaba para la celebración del aniversario de la Fundación Trébol de Vida. Desde un banco en la sombra de un viejo árbol, Carmen observaba la escena con una sonrisa serena. A sus 77 años, su cuerpo había envejecido, pero sus ojos conservaban la misma chispa de determinación que la había guiado toda su vida. A su lado, un niño de unos 5 años dibujaba concentrado en un cuaderno. «Abuela Carmen, ¿así era el túnel cuando lo encontraste?», preguntó el pequeño Sebastián, mostrándole su dibujo donde había representado, con trazos infantiles pero sorprendentemente precisos, la entrada de la ahora famosa Mina del Trébol. «Muy parecido, mi niño», respondió Carmen, admirando el talento de su bisnieto. «Aunque las piedras eran más grandes y menos coloridas», añadió con una sonrisa. Sebastián había crecido fuerte y sano, desmintiendo los temores iniciales por su nacimiento prematuro. Era un niño despierto y curioso, fascinado por las historias sobre su bisabuelo y el legendario túnel que había cambiado el destino de su familia y del pueblo entero. «Mamá dice que sin ti nunca habríamos encontrado el tesoro», declaró el niño con la certeza absoluta de la infancia. Carmen acarició el cabello oscuro de Sebastián, tan similar al de su abuelo. «Tu bisabuelo Sebastián fue quien encontró el tesoro. Yo solo seguí el camino que él trazó para nosotros. Y ahora somos ricos», exclamó el pequeño con entusiasmo. Carmen sonrió ante la simplicidad de la afirmación. Sí, materialmente su situación había mejorado enormemente, pero la verdadera riqueza había venido en formas que el dinero no podía medir. Después del descubrimiento del túnel, los acontecimientos se habían sucedido rápidamente. Los cristales encontrados en la cámara resultaron ser una variedad extremadamente rara de mineral, con propiedades únicas, valiosa tanto para la industria como para la ciencia. Expertos de todo el país habían acudido a Santa Clara para estudiar el hallazgo, poniendo al pequeño pueblo en el mapa nacional. Con la asesoría del licenciado Méndez y otros expertos, Carmen, Lucía y el recién nacido Sebastián se habían convertido en los principales accionistas de la Cooperativa Minera Santa Clara, una empresa que combinaba capital privado con participación comunitaria para la explotación responsable del yacimiento. La vieja cabaña donde Carmen había pasado toda su vida seguía en pie, aunque ahora restaurada y ampliada, convertida en un pequeño museo que contaba la historia de la familia Vázquez y de la minería tradicional de la región. A pocos metros, una casa nueva y confortable servía como hogar para la familia, con todas las comodidades que Carmen jamás habría soñado poseer. Pero lo más importante no era lo que habían ganado, sino lo que habían dado. Siguiendo el espíritu de las instrucciones del viejo Sebastián, una parte sustancial de los beneficios de la mina se destinaba al desarrollo de Santa Clara. Una nueva escuela, un centro de salud bien equipado, becas para jóvenes del pueblo, programas de capacitación laboral y un fondo para microempresas locales. «Ahí viene mamá», anunció Sebastián levantándose de un salto. Lucía atravesaba la plaza,
saludando a los vecinos que la recibían con respeto y cariño. A sus 22 años, se había transformado en una mujer segura y capaz. Ya no era la adolescente asustada que había llegado embarazada a la cabaña de su abuela 5 años atrás. Ahora dirigía la Fundación Trébol de Vida, encargada de administrar los proyectos comunitarios financiados con los beneficios de la mina. ¿Cómo están mis dos personas favoritas?, preguntó Lucía sentándose junto a Carmen y abrazando a su hijo, que inmediatamente comenzó a mostrarle sus dibujos. Recordando viejos tiempos, respondió Carmen, apretando suavemente la mano de su nieta. Y maravillándome de cómo cambia la vida cuando menos lo esperas. Lucía asintió, entendiendo perfectamente a qué se refería su abuela. Ambas habían vivido una transformación que iba mucho más allá de lo material. La joven, que alguna vez se había sentido avergonzada por su embarazo y abandonada por el padre de su hijo, ahora era una líder respetada en la comunidad. Y Carmen, que había pasado la mayor parte de su vida luchando contra la pobreza y el olvido, ahora era considerada la matriarca y benefactora del pueblo. Por cierto, dijo Lucía, bajando la voz para que Sebastián, ahora distraído con una mariposa, no la escuchara. Me llegó otra carta de Rodrigo. Carmen frunció el ceño. Rodrigo, el padre de Sebastián, había reaparecido 2 años atrás, cuando las noticias del descubrimiento y la nueva prosperidad de la familia Vázquez llegaron a la capital donde él vivía. Sus intentos por reconciliarse con Lucía y formar parte de la vida de su hijo habían sido recibidos con escepticismo tanto por Carmen como por el resto del pueblo. ¿Qué quiere esta vez?, preguntó Carmen, sin ocultar su desaprobación. Lo mismo. Dice que ha cambiado, que quiere conocer a Sebastián, ser parte de nuestra vida. Lucía suspiró. Le respondí que puede visitar el pueblo y conocer a su hijo, pero que no espere más que eso por ahora. Sebastián merece saber quién es su padre, aunque sea un padre que no estuvo cuando más lo necesitábamos. Carmen asintió, admirando la madurez de su nieta. Has tomado la decisión correcta. Los niños necesitan saber de dónde vienen, todas sus raíces, incluso las que no son tan fuertes como deberían. La conversación fue interrumpida por la llegada del padre Francisco, ahora párroco oficial de Santa Clara. El joven sacerdote que había apoyado a Carmen en sus momentos más difíciles se había convertido en un aliado invaluable para la fundación, ayudando a identificar las necesidades más urgentes de la comunidad. Doña Carmen, Lucía y el pequeño artista saludó alegremente. Vengo a recordarles que la ceremonia comenzará en media hora. La plaza ya está llena y han llegado personas de pueblos vecinos para la celebración. Estaremos listas, padre, respondió Lucía, levantándose para organizar los últimos detalles del evento. Carmen permaneció sentada un momento más, observando la transformación de la plaza, recordando cómo había sido Santa Clara antes del descubrimiento del túnel. Los Quirós habían vendido la mayoría de sus propiedades en la región y se habían mudado a la capital, derrotados no solo legalmente, sino también en el tribunal de la opinión pública. Los pocos que habían intentado seguir disputando la propiedad del yacimiento se habían enfrentado a un pueblo unido y decidido a proteger lo que consideraban un patrimonio colectivo. Con ayuda de su bastón, Carmen se levantó lentamente. La artritis seguía siendo su compañera diaria, pero ahora podía permitirse los mejores tratamientos disponibles. Sin embargo, ninguna medicina podía borrar por completo el desgaste de una vida de trabajo duro. ¿Necesitas ayuda, abuela?, preguntó Sebastián, ofreciéndole su pequeña mano con un gesto que mezclaba inocencia y solemnidad. Siempre es bueno tener en quien apoyarse, respondió Carmen,
aceptando la mano de su bisnieto mientras caminaban juntos hacia el centro de la plaza. La ceremonia de aniversario fue sencilla pero emotiva. Carmen, como fundadora, pronunció unas breves palabras recordando a su abuelo Sebastián y su visión de futuro. Lucía presentó los nuevos proyectos de la fundación para el año entrante, incluyendo un centro cultural y un programa de recuperación ambiental para las áreas afectadas por la antigua minería descontrolada. El momento culminante llegó cuando el pequeño Sebastián, con la seriedad que solo un niño puede imprimir a las tareas importantes, descubrió una placa conmemorativa en el centro de la plaza. En ella, junto al símbolo del trébol de vida, una inscripción recordaba el legado de 3 generaciones de la familia Vázquez y su contribución al renacimiento de Santa Clara. Esa noche, mientras el pueblo celebraba con música y baile, Carmen regresó a casa temprano con Sebastián, que se había quedado dormido en sus brazos durante los fuegos artificiales. Después de acostarlo en su habitación, la anciana salió al porche de la casa nueva, desde donde podía ver la vieja cabaña iluminada por la luz de la luna. Se sentó en su mecedora, la misma que había ocupado durante tantas noches de preocupación cuando Lucía llegó embarazada a su puerta, la misma desde la que había vigilado a su nieta mientras dormía, preguntándose cómo podrían sobrevivir con tan pocos recursos, la misma en la que había sostenido a Sebastián recién nacido, prometiéndole silenciosamente que, de alguna manera, le proporcionaría un futuro mejor. Lucía la encontró así, meciéndose suavemente bajo el cielo estrellado, con una expresión de paz profunda en su rostro surcado de arrugas. «¿En qué piensas, abuela?», preguntó, sentándose en los escalones del porche junto a la mecedora. Carmen tardó un momento en responder, como si estuviera regresando de un viaje largo a través de sus recuerdos. «Pienso en tu bisabuelo, en tu madre, en ti, en Sebastián», dijo finalmente, «en cómo nuestras vidas están entrelazadas como los círculos del trébol de vida, en cómo los sacrificios de una generación se convierten en las bendiciones de la siguiente». Lucía asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras de su abuela. «Todo lo que somos, todo lo que tenemos, te lo debemos a ti, abuela. Tu fuerza, tu amor, tu fe en nosotros incluso cuando parecía que no había esperanza». Carmen negó suavemente con la cabeza. «No, mi niña. Lo que tenemos es el resultado de una cadena de amor que comenzó mucho antes que yo y continuará mucho después de nosotras a través de Sebastián y de los hijos de Sebastián». Mientras hablaban, una estrella fugaz cruzó el cielo nocturno, dejando tras de sí un rastro luminoso que se desvaneció lentamente. Mi abuelo solía decir que las estrellas fugaces son mensajeros entre los que se han ido y los que quedan, comentó Carmen, sonriendo ante el recuerdo. Que cuando ves una, es alguien que te amó recordándote que nunca estás realmente solo. Lucía tomó la mano de su abuela, sintiendo la conexión que trascendía generaciones, tiempo y espacio. En ese momento simple pero perfecto, entendió que el verdadero tesoro nunca había sido el oro o los minerales del túnel, sino el amor inquebrantable de una abuela que, sin recursos pero con determinación infinita, había cuidado de su nieta embarazada, cambiando no solo sus destinos, sino los de toda una comunidad. «Te amo, abuela», susurró Lucía, con la voz cargada de emoción. «Y yo a ti, mi niña», respondió Carmen, apretando suavemente la mano de su nieta. «Y a través de ti, amaré a todos los que vengan después hasta el final de los tiempos».